¿Qué? ¿Qué infiernos ha pasado? ¿Dónde estoy? Donde quiera que mirase, solo había arena. Una arena blanca y una costa de azul turquesa. Mi boca estaba profundamente salada y mi cuerpo estaba lleno de arena seca. Mi ropa parecía estar medio rota. No sabía qué había pasado. Mi mente era un torbellino. Espera, yo... yo tomé un avión y luego... ¡Ah! Mi cabeza. Todo... todo está borroso. ¿Dónde estoy? No sabía qué estaba pasando. Solo sabía que me había despertado en una playa desierta. Y el último recuerdo fuera de ese lugar era cómo subía los escalones de mi avión. Ponía mi equipaje arriba y me abrochaba el cinturón. Luego todo es borroso. Una mancha negra en mi memoria que sinceramente, cada vez que pienso en ello, me duele la cabeza. Parecía una playa tropical. Eso sí me acuerdo perfectamente. Me acuerdo que vi en mi agencia local una oferta realmente atractiva para ir al sudeste asiático. Si mal no recuerdo, era a Malasia. Sí, un vuelo a Malasia. ¿Y por qué estoy aquí entonces? ¿Acaso el avión se habrá accidentado? Bueno, qué pregunta más obvia. Mi ropa está rota y estoy en una isla desierta. Obviamente que se ha accidentado. ¿Qué... qué es eso? ¿Con qué me he tropezado? Esto... es un... ¡No! ¡Eso es un cráneo! Un cráneo humano. ¿En la playa? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? Miré a mi alrededor confundido. Me sentía mareado. Parecía que era cerca de media tarde. Tenía que buscar un lugar con agua potable. Mi estómago también rugía, así que un poco de alimento no vendría mal. Tenía que resguardarme. En la distancia también se podían ver nubes negras, como la boca del mismísimo infierno aproximándose hacia aquí. Cualquier persona que quiera viajar siempre investiga un poco su entorno. Había descubierto que en esta zona existe una cosa llamada monzón, un momento de grandes vientos y lluvias, y parece ser que ahora venía un monzón. No sé por qué quise viajar en este momento. Sin embargo, pude concluir que el hecho de que las ofertas de viaje fuesen tan baratas, esta era una de sus razones. Me limpié cansadamente la arena que tenía encima y andé poco a poco hacia la entrada de esa zona boscosa, muy oscura. Parecía ser una selva bastante antigua. Antes de entrar, justo en la linde de la misma, miré a mi alrededor. ¿Qué tan extensa era esta playa y por consecuente la isla? Irónicamente no veía el final a corto plazo. Pude entender que iba a tener varios kilómetros de envergadura. Eso quería decir que esta isla tenía más posibilidades de tener agua potable debido a su gran extensión. Mirando hacia arriba, también me di cuenta que en la isla había una montaña poblada de árboles. Esa era una muy buena señal. Significa que podía haber algún río o una pequeña cascada donde haber agua. Tragué saliva y me adentré en la espesa selva. Todo a mi alrededor era extraño. Nunca había estado en un entorno tan hostil. Sin embargo, sabía que tenía que andar con cuidado. Los lugares de este tipo tenían muchas plantas, animales y insectos no agradables con el ser humano. Así que eso fue lo que hice, tener mucho cuidado. Mi cuidado pareció tener una recompensa, porque vi 100 pies y extrañas arañas de colores reposando tranquilamente en los árboles, disfrutando de la humedad del entorno. Extrañas ranas de colores realmente llamativos. Era casi como si estuviese más en América en lugar de Asia. Pero ¿quién iba a ser yo? Yo no era un experto en todo tipo de flora y fauna, solo una persona que había tomado sus vacaciones de su laborioso trabajo rutinario. No sé cuántas horas andé,
Pero entonces, justo cuando ya no podía más, y me senté un momento mirando todo a mi alrededor para que no hubiese alguna limaña que pudiese picarme o yo incomodarla de alguna manera, me di cuenta de que en mi oído llegaba un sonido familiar, el correr del agua. Miré la dirección en la que se escuchaba ese sonido y vi que en esa parte el aire era un poco más claro, menos húmedo. Los árboles no tapaban tanto el entorno, así que lo entendí. Por ahí tenía que haber un riachuelo o un río en su defecto. Me acerqué y efectivamente era un río. Sin embargo, tragué saliva pesadamente. Sí, ahí había un río, y el agua parecía ser cristalina, muy potable. Sin embargo, había estacas con cráneos metidos en ellas a lo largo de todo el río arriba y río abajo. Luego de tragar saliva y no entender qué estaba pasando, en qué lugar estaba, bebí agua temblorosamente. Acerqué una mano y luego me acerqué el agua a la boca, siempre mirando a mi alrededor. Pero en ese momento, río arriba, vi como una criatura que aparentemente estaba inmóvil se movió y se metió en la selva. Fue algo muy rápido. No entendí qué es lo que era en verdad. Solo pude atisbar a ver que era algo parecido a una araña con una persona mezclada, tórax de araña y torso de ser humano. Era de color verde, por eso no lo había visto. Se estaba camuflando entre la flora. Y parece ser que él a mí sí me había visto. No quise quedarme mucho rato ahí, así que me volví a adentrar en la selva. Sentí que el sol obviamente se estaba poniendo, porque cada vez entraba menos luz. Así que, como buena persona que sabía lo mínimo de supervivencia, intenté hacer fuego. Pero entonces lo pensé. Para esa criatura sería como estar delante de un faro. Así que no lo hice. Vi un tronco que estaba hueco. Después de recoger unas cuantas ramas para hacer una puerta improvisada, también cogí ramas secas después de comprobar que no tenían ningún insecto, y me hice, en ese árbol hueco, un improvisado y tranquilo lugar para dormir. No había encontrado nada útil de camino aquí. No sabía si las setas de mi alrededor eran útiles o no lo eran. Sin embargo, mi instinto me impedía dormir. Algo me decía que, aunque el árbol estuviese hueco, tenía que tapar la entrada. No tenía mucha idea de cómo hacerlo bien, así que tomé varias hojas que estaban bajas en los árboles. Las rompí lo más sigilosamente que pude, pero por desgracia, al no tener ninguna herramienta conmigo, fue bastante tosco todo. Pareció ser una decisión bastante acertada. Después de eso me acurruqué como una especie de ardilla y dormí. Muy intranquilo, sentía que algo estaba cerca de mí. Escuché los pasos de una araña, pero no esas pequeñas patitas que escuchas que se deslizan por alguna que otra madera, no, unas patas enormes que parecían descender de un árbol. Y efectivamente, ese engendro híbrido, que era de color verdoso, que era una parodia entre ser humano y araña, estaba olisqueando el suelo que estaba delante del árbol. Estaba buscando mi rastro. Obviamente me estaba buscando a mí. Me estaba incorporando lo más sigiloso que podía en ese hueco del árbol. Sin embargo, me di cuenta de que alguien ahora me sujetaba por la boca. Alguien me estaba tapando la boca. No hagas ni el más mínimo sonido. Baja conmigo. El agarre poco a poco se hacía más suave y me di cuenta que detrás de mí, en el hueco, había una trampilla que conducía hacia las profundidades. Ahí parecía ser que una persona que usaba alguna especie de luz estaba encaminándose. Yo le seguía el rastro bajando por una improvisada escalera. Cerré esa improvisada trampilla y seguí a la persona por ese estrecho pasadizo.
Yo era bastante más robusto, de lo cual era esa pequeña cueva. Me era bastante incómodo andar por ella, pero no estaba para quejas. Esa persona seguramente me había salvado la vida. Y así lo fue. Llegamos hasta una pequeña recámara, baja, sin embargo, cálida. No había esa suciedad que había arriba, y la humedad aquí abajo era más bien escasa. Era un lugar casi habitable. Había una especie de manta en el suelo, con una almohada que parecía estar hecha de hojas secas. Había también una pequeña lámpara, que decir lámpara es ser generoso. Era una especie de bol con una cuerda y algo que simulaba el aceite. Estaba encendido y eso era lo único que daba luz aquí abajo. El resto de la instancia eran solamente raíces y raíces que bajaban por nuestro alrededor. Has tenido mucha suerte, la verdad. No solo encontré a rezagados como tú. Normalmente se lo suele llevar la selva. Y créeme, la selva siempre tiene hambre. ¿Qué infierno será ese ser? Jamás he visto una criatura de ese estilo. ¿Dónde estamos? ¿Qué mente enferma y depravada ha creado una abominación de ese tipo? Bueno, si te sirve de consuelo, creo que no han sido los seres humanos. Aquí no hay ningún laboratorio de experimentación, si es lo que estás pensando. Estás en un lugar que, bueno, los supervivientes antes que yo le pusieron un solo nombre: la boca del infierno. Un nombre bastante poético para este lugar infernal. No, literalmente, en esta isla hay una boca que te lleva al infierno. El hombre empezó a empacar sus cosas y me dijo con un tono seco: sígueme, vamos a un lugar más seguro. Este lugar es un descanso temporal. Vamos a mi casa. El hombre era bastante pequeñito, diría que cerca de 1,60 m o 70, lo suficiente como para poder navegar por esta cueva. Yo era un hombre que tendía hacia el 1,90 m y, sinceramente, estaba bastante pasado de peso. Pasar por estos túneles, la verdad es que me estaba dando ya casi claustrofobia. Sin embargo, después de andar unos largos minutos, llegamos a una cueva, una cámara que era un poco más grande que la última en la que estuvimos, y al final de la misma había una puerta. Era, sinceramente, lo menos rudimentario que había visto en toda esta isla. Parecía ser una puerta maciza, bastante cuidada. El hombre sacó una llave de su bolsillo y abrió la puerta. Al abrirla me di cuenta que dentro había más luces, igual que la de esta improvisada lámpara. Abrió la puerta y me hizo un gesto con la mano para que me acercase. Y una vez dentro, suspiró tranquilamente. ¡Ay! Al fin en casa. Sinceramente, me gusta estar seguro antes de hablar. En esta isla hay criaturas muy peligrosas. No sabes quién puede estar con el ojo o el oído atento. Y ya saben que nosotros vivimos en el subterráneo. Siempre están atentos a ver si nos pueden cazar. Son como perros esperando en la entrada de la madriguera de un conejo. Siempre. Por eso has tenido mucha suerte. Normalmente vigilan los tocones que conducen al subterráneo o las pequeñas grutas que conducen a la misma. A veces hasta hay algunos depredadores que nos desorientan para confundirnos con las entradas, para hacernos pensar que es un lugar seguro y sencillamente nos metemos en las fauces del lobo. Antes de que empieces a hablar, quiero dejarte una cosa clara. Llevo viviendo aquí cerca de 15 años. Sigo buscando la manera de salir y he conocido infinidad de personas en este lugar, así que te diré la verdad. No me interesa tu nombre, no me interesa de dónde vengas, porque normalmente la gente no suele durar nada aquí. No quiero hacer un vínculo emocional contigo. Espero que lo entiendas. Tú solo llámame número 47, que es el nombre que me dio la persona
que estuvo antes que yo. Yo te llamaré 120. Creo que vas entendiendo por dónde voy, ¿verdad? 47 intentaba hacerse el duro. Parecía ser que no le importaba que me pasase cualquier cosa, pero se notaba tanto que le alegraba la presencia humana en ese lugar. Me contó que este lugar era un lugar que venía mucha gente, a veces en accidentes de aviones, a veces en accidentes de barco, o simplemente despertaban aquí. Me contó 47 que él era pescador, así que normalmente sabía un poco de geografía, un poquito del mar, del océano, sabía un poco de todo, el saber popular de la gente humilde. Sin embargo, 46, su predecesor, estuvo en esta isla 50 años. 46 era una persona muy sabia y muy inteligente. Dijo que este lugar no pertenecía a la cartografía mundial, era algo equivalente a un lugar mítico, algo que no puede llegar uno con medios tradicionales. Y concluyó, después de tantos años en este lugar infernal, de que este es un mundo que está fuera de nuestra realidad, una isla que está entre el mundo de los vivos y el infierno. Y después de incontables ensayos y errores de todos mis antecesores, 47 me dijo que en este lugar reinaba unas reglas, y estas reglas son inmutables. Si no las seguía podía despedirme de este mundo, aunque fuese este propio infierno. Con una mirada pétrea y con un tono sombrío, después de sentarnos en una improvisada mesa, que era simple y llanamente un amplio y viejo tocón, 47 me comentó las reglas. Escúchame, 120. Esto es de lo que dependerá tu supervivencia. 119 aquí duró solo un mes, así que espero que tengas más suerte que él. 46, mi predecesor, murió de anciano y está enterrado debajo de esta misma sala. No quería que ninguna criatura se lo llevase. Así que te seré honesto. Pienso acabar como él, muriendo de viejo, y te deseo lo mismo. Así que por favor, presta mucha atención a lo que te voy a decir a continuación. Esta isla tiene una especie de volcán, pero no te equivoques, ese volcán no es lo que aparenta, es las fauces, una criatura consciente que nosotros decimos que conduce al propio infierno. No sabemos si eso es verdad o solamente conduce a su estómago. Nadie ha sobrevivido para poder corroborarlo. Lo que sí sabemos es que está viva. Se comunica a través de vibraciones y cuando lo hace es cuando tiene hambre. Y créeme, desde sus profundidades salen criaturas realmente espantosas que se llevan a su boca cualquier cosa viva que puedan atrapar. Esto pasa una vez cada 3 meses, siempre cada 3 meses. Aquí tenemos tiempo, no te preocupes, hay aún relojes y yo tengo un pequeño calendario improvisado. Nos mantiene cuerdos. Así que ahora presta atención a las reglas para poder vivir en esta selva. Regla número 1. Nunca trepes a los árboles con raíces que están fuera del suelo. Son una especie de árboles que son perfectos para las arañas. Son engendros que son mitad persona, mitad arácnidos. Son seres que, créeme, siempre tendrán más fuerza física que tú. Y no me refiero a que son más fuertes que yo, eso es obvio, yo soy un hombre pequeño y débil, sino más que cualquier hombre. He visto partir a personas por la mitad con solo un poco de esfuerzo. Su saliva es paralizante y también pueden imitar voces humanas. Por eso es importante que no hables nunca, si no serán capaces de usar tu propia voz contra ti en el futuro. Regla número 2. No mires a los ojos a las abominaciones. Son criaturas con muchas bocas y muchos ojos. No tienen un sentido, solamente quieren devorar. Sin embargo, si llegas a mirar a alguno de sus ojos, te quedarás paralizado en el acto.
sabrán que las has visto y te devorarán en escasos segundos. Regla número 3. No camines hacia la luz que emana del suelo después del atardecer. Son lugares que conducen hacia las fauces y también son el nido de criaturas bastante indeseables. Regla número 4. Si escuchas un susurro que llama tu nombre desde la selva, ignóralo. Puede ser alguna araña que imita tu voz o la de alguien que cree que conoces o algunos ecos, gente que han caído en esta selva. Regla número 5. Evita caminar cerca de los cuerpos de agua al anochecer. En estos, aunque sea un pequeño riachuelo, créeme, viven unos seres que lo llamamos devoradores del agua. Sí, es un nombre un poco cliché, pero hace honor a su nombre. Son seres mitad reptil, algo parecido a la parte delantera de un cocodrilo y a una serpiente con muchas colas. Es algo difícil de explicar, sin embargo, intenta que no las veas nunca. Regla número 6. No te acerques a las flores que al romperse sangran. Son las trampas que usan las lianas vivientes para atrapar y estrangular a sus presas. Siempre te recomendaría que andes con cuidado en el bosque por este tipo de situaciones. Las lianas se confunden fácilmente con simple maleza, así que es complicado a veces detectarlas. Regla número 7. Si encuentras el cadáver de alguna araña o un devorador de agua, huye inmediatamente. Quiere decir que hay una pesadilla cerca de ti. Está usando para atraer a otros carroñeros y así tener más comida. Regla número 8. Intenta siempre mirar el agua que vas a beber de algún arroyo. Si tiene piedras negras, no son piedras, son una especie de bolas que regurgitan las arañas, que contienen algo de su veneno, y eso hace que empieces a tener alucinaciones. Obviamente te harán una presa fácil. Es importante que si ves estas especie de rocas, las retires del agua, luego te laves las manos en el arroyo, esperes unos segundos hasta que el arroyo ya no tenga esas toxinas y bebe tranquilamente. Regla número 9. Evita las cavernas a toda costa. Aunque a veces son una especie de salvoconducto para llegar al mundo subterráneo donde nosotros vivimos, la mayor parte de las veces son lugares habitados por seres que solo quieren devorarte. Son algo parecido a sombras, si tuviésemos que definirlo. Son criaturas que cazan en la oscuridad. Son algo parecido a los seres humanos. Sin embargo, han dejado su humanidad hace ya muchísimo tiempo cuando su mente se quebró. 119 y 118 se volvieron eso mismo. Nosotros los llamamos sobras, porque es lo único que queda. Es tan patética su existencia que hasta los depredadores más desesperados los ignoran. Al ser tan desesperados, si tú te acercas a una caverna y escuchas murmullos, lamentos, voces, es porque dentro viven sobras. Regla número 10. No uses fuego en la isla después del atardecer. Sí, puede parecer una buena idea para mantenerte estable, cálido, pero solo será una linterna para los enemigos que querrán devorarte. Regla número 11. No bebas estanques que parecen que tienen bastante tiempo ahí. Normalmente no pasaría nada. Sin embargo, el único lugar seguro donde poder beber agua es un arroyo donde el agua corre. En los estanques normalmente las criaturas arácnidas ponen sus piedras negras y hacen todo ese agua imbebible. Y obviamente con que mires alrededor te darás cuenta, si hay animales que ya no tienen vida, te darás cuenta de que este es un estanque gobernado por las arañas. Regla número 12. Evita los claros que tengan hojas o árboles quemados. Normalmente intenta evitar cualquier claro, porque siempre habrá depredadores merodeando alrededores de los mismos y serás una presa fácil. Sin embargo,
Si la flora está quemada, significa que dentro viven los vermins. Son seres que viven en las profundidades y son una especie de serpientes que nadan en la misma. Les cuesta moverse entre la maleza, por eso se quedan en los claros, lugares donde no hay raíces. Regla número 13. Si encuentras círculos de rocas perfectamente simétricas, aléjate lentamente. Intenta no correr. Este es el lugar que se conoce como nido de aulladores. Son unas criaturas remotamente parecidas a los cánidos que cazan en manada. Son seres carentes de pelo y que depredan en grupo, usando una especie de aullidos suaves para comunicarse entre sí. Intenta que esos sonidos jamás te rodeen, de lo contrario ya estás perdido. Regla número 14. Intenta no caminar por senderos, sobre todo si parecen cuidados o perfectos. Estos conducirán a los nidos de las arañas. Ellas lo usan, obviamente, para conducir la poca presa que hay hacia sus bocas. Regla número 15. Nunca entres al centro de la isla, sin importar si es de día o de noche. No hay nadie que haya contado lo que hay en su interior. Regla número 16. Si ves a alguien que parece humano, observa sus pies antes de acercarte. Si esta persona no tiene sombra o su cuerpo parece más alargado de lo normal, es una sobra que está siendo controlada por alguna criatura que aún desconocemos y usará todas sus artimañas para asustarte o conducirte a algún lugar donde terminarás depredado. Regla número 17. No recojas plumas de ningún tipo si puedes evitarlo, y si es de color negro, ni te acerques a ella. Son las plumas que dejan las aves de las fauces, criaturas que obviamente si tú tomas sus plumas te marcarán como presa para la siguiente cosecha para las fauces. Regla número 18. Mantente alejado de cualquier sonido que imite la risa o la voz humana. No solamente puede haber arañas que imiten la voz humana, que lo hacen de manera tosca. Estos sonidos te parecerán casi perfectos. Lo suelen hacer los aulladores, y créeme, si escuchas solamente un sonido de risa, sabrás que están muy cerca de ti. No hacen esos sonidos hasta que han encontrado una presa. Regla número 19. No te detengas si sientes que el suelo vibra. Esa es la señal de que la cosecha está comenzando y criaturas indescriptibles saldrán de las fauces para cazar. Regla número 20. Si estás en la playa y encuentras las huellas de alguien más, intenta no seguirlas. No hay ninguna prueba de que no sea un impostor. Muchas veces las arañas cogen los zapatos de las personas y hacen huellas para que nosotros las sigamos hasta sus escondites. Era impresionante la cantidad de reglas que tenía que seguir para poder estar en esta condenada isla, pero parece ser que 47 se lo tomaba muy en serio. Obviamente el motivo por el que había sobrevivido tanto tiempo era ese, que sabía seguir las reglas. Hizo una especie de comida un poco extraña, entre alguna especie de ave y algunas plantas que tenía en el lugar. La comida era una especie de sopa bastante pastosa. Sin embargo, no os voy a engañar, en ese momento me sabía a gloria. Estaba realmente hambriento, y la comida, aunque le faltaba un poco de sal, no estaba insípida, era solamente una comida ligera. Nos despertamos después de un tiempo, y él me hizo un sonido muy tranquilizador cuando puso un dedo sobre sus labios, en tono de que guardase silencio. Se movió muy sigilosamente por un pequeño pasadizo que había en esa cámara más amplia y llegó a la superficie. Bajó de nuevo después de salir por esa trampilla y me dijo que ya era de día, que teníamos que buscar alimento, que tenía que seguir esas reglas y teníamos que poder acostumbrarnos a saber
que no estábamos solos, de que estaba el otro a su alrededor. Me dijo que nunca andásemos muy lejos el uno del otro. Eso era una medida de seguridad bastante útil, ya que nos podríamos advertir el uno al otro de depredadores. Él me dijo que hiciésemos una señal parecida al sonido de un ave y de esta manera comunicarnos cuando hay peligro. Me dijo 3 señales. Una era equivalente a un pájaro que estaba contento. Eso era que todo iba bien. La otra era un pájaro asustado. Y la última era un pájaro muriendo. La primera es la que teníamos que ir dando de vez en cuando para saber que todo estaba bien. La segunda es cuando hay un depredador cerca. Y la tercera es cuando nos está intentando cazar. Todas estas señales las dábamos a través de un silbato de madera. Había varios pares de silbatos en una placa de madera en la pared. Pude ver hasta 16. Eso quiere decir que antes había bastantes habitantes. Le pregunté a 47 con cuántos llegó a convivir al mismo tiempo. Él solo se frotó la cabeza y dijo 8. Antes había más, cuando estaba 46 vivo. Ahí estaban, incluyéndolos a ellos, hasta el 53. Pero la vida es realmente volátil. En un día de cosecha, cayeron todos menos 46 y él. Teníamos que tener muchísimo cuidado con la cosecha. Siempre tomaba nuevas ideas para atrapar a la gente. Ese día él lo pasó bastante cerca de mí. Fuimos a un arroyo, donde observamos si podíamos beber el agua. Momento que yo creí que ya era seguro, iba a agacharme a tomar un poco de agua, pero él tomó mi hombro y me hizo una señal de negación. Me señaló con el dedo índice, un poquito arriba, en ese pequeño riachuelo, una pequeña bola negra que parecía sobresalir del agua. Él la tomó con un palo y la tiró fuera. Luego esperamos unos segundos, agachados cerca de la maleza, para no estar en medio del riachuelo, no tomando el mismo error que tomé yo, y en ese momento volvimos a beber agua. Al adentrarnos de nuevo en la selva, él dijo que ya era un poco seguro alejarnos. Me dijo algunas raíces, flores y frutas que podríamos encontrar, y si teníamos suerte de encontrar algún ave o algún pequeño mamífero, teníamos que darle un golpe con un palo en la cabeza o en algún lugar para dejarlo inconsciente. Sin embargo, si el golpe no dejaba al ser inconsciente, ya no importaba. Nos teníamos que alejar de la zona. Eso atraería a un depredador, y obviamente nosotros no queríamos eso. Le tomé la palabra, y ese primer día fue remotamente pacífico. Lo fue hasta que vi que estaba atardeciendo. Yo respondía al silbato cada vez que él usaba la del pájaro tranquilo, hasta que yo, moviéndome entre la maleza, tropecé con algo. En ese momento casi doy un grito del susto. Sabía que estábamos en serios problemas. Lo que había en el suelo era el cadáver de una araña. Sabía que estaba en serios problemas, pero mi cuerpo no respondía, estaba casi paralizado, era demasiado grande el shock. Sin embargo, él seguía dando señales. En el momento de yo no dar la señal del pájaro tranquilo, empezó a dar él la señal del pájaro asustado. 47 era muy sabio y sabía que si yo no respondía a la llamada, iba a venir en la dirección de la última llamada que yo di. Y así fue como lo hizo. Yo estaba petrificado, no me podía mover, y en ese momento no fui consciente de por qué. Delante de mí había una criatura, tenía muchas bocas, muchos brazos y piernas, y muchos ojos. Parecía ser que estaba escondida en la negrura de la selva, y sin haberme dado cuenta, miré recto hacia ella, motivo que fue suficiente para mirar uno de sus ojos sin yo percatarme de ello. Eso fue suficiente para paralizarme.
y justo cuando la criatura perezosamente se estaba levantando para acercarse como una babosa hacia mí, la mano de 47 me alejó, y esto hizo que nos pudiésemos mover entre los árboles alejándonos de esta abominación. No intentó perseguirnos, parecía ser que moverse con rapidez no era su oportunidad ni tampoco su mayor oficio, así que no intentó otra cosa más que empezar a devorar a la araña, viendo que no iba a poder atraer a otras presas. Cuando nos alejamos y estábamos seguros, 47 me dio unos golpes en el hombro para tranquilizarme, y con una voz tranquilizadora y mirándome a los ojos me susurró: por eso es tan importante usar los silbatos. Has tenido suerte, y por eso vamos siempre en grupo. Cuando estaba solo, siempre corría más peligro y estaba más alerta. Así que intenta por favor sobrevivir, es más útil para los dos. Y no te preocupes por las abominaciones. Normalmente solo atacan a los depredadores. Los depredadores se vuelven arrogantes pensando que son los que devoran aquí, pero siempre hay un pez más grande. Ah, y lo que has visto es la araña que te estaba persiguiendo. Seguía en nuestra zona, rastreándote. Lo sé porque le faltaba una de las mandíbulas izquierdas. Esa es una marca que suelen dejar después de una pelea, y esta parecía tener la misma marca que ayer. Así que felicidades, ya nadie sabe que estás vivo. Aunque sonase extraño, eso me tranquilizó, y nos deslizamos de nuevo hacia la seguridad de nuestro hogar. Este primer día fue bastante más tranquilizador que el día anterior. No sabía qué habría pasado de mí si no me hubiese encontrado con 47. Justo cuando nosotros estábamos dejando las provisiones del día en una despensa que tenía 47, escuchamos un gran estruendo en la selva. Le pregunté si esas eran las fauces, diciendo que tenían ya hambre, y él negó aterrado. Eso ha sonado más a algo estrellándose. Salimos los dos por la trampilla y nos dimos cuenta de que salía humo negro desde la selva y parecía bastante cerca de nosotros. Esto es un gran problema. ¿Te refieres que el choque de eso que parece ser un avión podrá haber roto las cuevas? No, 120. Las cuevas las puedo reparar yo. No pasa nada. Y acabarán derrumbadas, así que no podrán entrar otras criaturas. El problema es que ese estruendo habrá atraído a la mayoría de todos los depredadores de la isla. Y durante bastante tiempo, esto va a ser un pequeño infierno. Dejarán sus zonas de caza para venir aquí. Y eso es muy peligroso para nosotros. Nosotros tenemos que movernos en algún lugar temporal hasta que se calmen las cosas. Sin embargo, lo peor de todo no es eso. ¿Te das cuenta de que la vibración no ha terminado? Ese ya no es el avión. Esas son las fauces. Parece ser que el choque ha hecho que se despierten antes de tiempo. Ahora sí que estamos en un problema, porque las fauces también han salido de caza. Escúchame, 120. Este escenario es distinto al anterior. Las reglas para sobrevivir cuando las fauces están despiertas cambian totalmente el juego, hasta tal punto que te recomendaría solamente salir yo. Es muy complicado sobrevivir fuera. ¿Estás seguro de querer salir? Tragué saliva pesadamente. Sabía la respuesta. Llevaba aquí tan poco tiempo que no sabía siquiera qué responder. Este lugar no era mío. No conocía cómo sobrevivir aquí. Así que simplemente dije que no, que mejor me quedaba en casa. Así no le estorbaba a él. Él asintió aliviado. Muy buena decisión. Creo que de esta manera podré moverme con más tranquilidad, sabiendo que tú estás aquí.
y que no estás al alcance de esos seres. Recuerda, si escuchas ruido, simplemente cállate e intenta hacer el menor ruido posible. Estos sí son sensibles al sonido. ¿Te ha quedado claro? Yo asentí pesadamente. Por si acaso, te voy a decir las reglas que se aplican ahora, al menos las que yo recuerdo. Normalmente de las fauces salen 3 recolectores. Una figura que parece de ceniza, que es una persona que anda de rodillas o a 4 patas. No te confíes, ese ser solamente toma una forma remotamente humana para atraer. Sin embargo, en el momento que está suficientemente cerca, te das cuenta de que sus ojos no son ojos. Sus ojos están a lo largo de su cuerpo, de su espalda, y su boca viene desde su cabeza hasta el final de su abdomen. Ese ser es solamente boca, y créeme, todo lo que hay dentro intentará matarte. El siguiente creo que es el más fácil de identificar. Es un sonido realmente concreto. Son los cascos de una cabra. Ese ser es solamente pura sombra y la mayor parte del tiempo verás un montón de sombras moviéndose. Estas sombras estarán apoyadas en unas patas de cabra. De vez en cuando verás salir tentáculos oscuros desde la oscuridad de esa sombra. Pero no te preocupes, pocas veces he visto que atrape a alguien. Sin embargo, si te llevas a topar con él de frente, siento decirte que estás atrapado. Y para siempre. Te hipnotizará y en esta ocasión no podrá sacarte nadie de esa habilidad. El tercer demonio creo que es el más peligroso. Es un ser que se camufla muy bien en la selva. Su color es oscuro y solamente puedes llegar a verlo cuando algunas inscripciones empiezan a brillar en su cuerpo. Es un ser que está hecho con la cabeza de muchos cráneos. Su cuerpo es realmente musculoso y tiene 4 brazos. Llega a medir cerca de 5 metros. Y créeme, todo lo que es peligroso. No he visto a nadie que haya sobrevivido a un encuentro con él. No puedes ocultarte bajo tierra, escarbará detrás de ti. Y si estás en grupo, matará al grupo entero. Este es el que acabó con un grupo anterior al mío. No al grupo que estaba cuando estaba vivo 46, no, sino al anterior. 20 personas desaparecieron en un solo día por culpa de este ser. Es el más peligroso de todos los demonios de las fauces. Las reglas para poder evitarlos son bastante sencillas. 1. Nunca hables una vez hayas salido de alguno de nuestros escondites. Regla número 2. Intenta nunca correr. Solamente si llegas a correr, por muy poco tiempo que sea, delatarás tu posición. Regla número 3. El volcán en ese momento hará que sus grietas tengan cierto brillo. Normalmente las grietas no las vemos porque andamos y están ocultas entre la vegetación, pero ahora brillan porque las fauces están despiertas. No hagas caso a ninguna de las voces que escuches saliendo de ellas. Son todas falsas, todas solo quieren engañarte. Regla número 4. Si llegas a toparte con uno de estos seres, lánzales metal. El metal para ellos parece ser como su debilidad. Los alejará un tiempo, pero no demasiado. La regla número 5 es la más importante. ¿Te acuerdas del tercer demonio? Bueno, si llegase a subir de las fauces, lo sabrás perfectamente. Es sencillo. Si es de noche, todas las estrellas desaparecerán. Sí, sé que no salimos de noche, pero te darás cuenta que la escasa luz que entran por las grietas desaparecerá. Si es de día, verás que el sol se nubla de repente ante oscuras y poderosas nubes de color negro. Luego de explicarme las reglas tan tranquilamente, 47 salió y se dirigió a donde creía que estaba el avión. No fue muy lejos, simplemente se subió a un árbol. Desde la copa del mismo,
que parecía ser uno de los árboles más grandes de la zona, vio la escena macabra que iba a pasar en el avión. No estuvo mucho tiempo, cerca de media hora, y luego volvió. Volvió y se acercó con un rostro pálido a mí. Luego de dejarlo entrar en nuestro refugio, se fue a la parte más profunda del mismo y me hizo acercarme a él. Escúchame, 120. Lo que vi ahora es algo que me va a perseguir. He visto esta escena en varias ocasiones, pero nunca he visto un avión estrellarse. Lo único que puedo decirte es que la escena fue extraña, extraña y asquerosa. La gente parecía estar organizándose. Había uno que era el líder y había bastantes supervivientes. Diría que cerca de 30. No pude contarlos a todos muy bien. De repente, los árboles se movieron y el tercer demonio emergió de él. Con sus 4 brazos sencillamente atrapaba a la gente como a juguetes y sus manos los aplastaba, y luego unas bocas salían de sus manos que se abrían y los empezaban a engullir. El primer demonio ni siquiera tardó en aparecer. Salió como un torso enorme y empezó a sacar su lengua para meter a varios incautos en la boca. No fue algo agradable de ver. Sin embargo, el que mayor festín se llevó esta vez fue el demonio de sombras. Apareció en medio de la multitud, como si saliese del suelo. Me temo que no quedó ninguno vivo. No es algo que quiera volver a repetir. Creo que tendremos que esperar hasta que todo pase. Esperamos cerca de una semana. Usamos casi todos los víveres que teníamos en la zona y teníamos que salir. 47 sugirió que nos acercásemos a ese accidente. Ahí había metal. El metal era el mejor amigo de todas las personas de la isla. Era lo único que nos podía defender de aquellos demonios y se podían hacer las mejores armas contra los otros habitantes de la isla. Al llegar a la zona, fue todo asqueroso. Había sangre por todas partes, tripas y órganos deslizándose aún entre los pobres escombros que hay, todos en un estado avanzado de descomposición. Por suerte para nosotros, ya no había ni siquiera combustible que arder. Pero eso no significa que no tuviésemos que tener cuidado. Teníamos que tener cuidado porque aún había más depredadores de la isla. No eran solo los 3 demonios, no, había aún los viejos habitantes. Justo cuando estábamos avanzando entre los escombros, 47 puso la mano sobre mi espalda y me tiró al suelo. Me puso una mano con el dedo índice encima de la boca. En ese momento vimos como una araña estaba mirando entre los escombros y empezó a mirar en nuestra dirección. Ahí no acaba la cosa, ya que en ese momento apareció una abominación de entre los árboles y empezaron a luchar. Nosotros tomamos escombros de metal, barras, también chapa, y nos retiramos de nuevo al bosque. Intentamos que no fuese mucho, ya que si llegábamos a chocar el metal, haríamos muchísimo ruido. Andamos a una velocidad bastante elevada. No llegamos a trotar porque aún seguíamos teniendo cuidado, pero nos dirigimos a la entrada al refugio más cercano. En el lugar pusimos el metal y lo dejamos para otro momento, uno más tranquilo para poder procesarlo. Había mucho tiempo y en la impaciencia lo único que haría sería acabar con nuestras vidas. Nos dirigimos a un paso firme en el entramado de cuevas hasta nuestro escondite principal. Y en ese momento, como lo hacíamos siempre por rutina, salimos a ver si había enemigos cerca. Pero la sorpresa de mi compañero fue mayúscula, cuando con voz tranquila y pacífica me llamó. Creo que tenemos un 121. Una persona se había refugiado bastante cerca de la trampilla que conducía al lugar principal. La persona era una joven chica, parecía bastante herida. Mirándola de cerca nos dimos cuenta que le faltaban varios dedos de la mano derecha. Nosotros hablábamos en voz baja de cómo curarla. Sin embargo, ese pequeño ruido fue suficiente para hacer que ella despertase. De no ser porque 47 es realmente rápido,
habríamos estado en graves problemas, porque la mujer empezó a gritar muy fuertemente. 47 le puso la mano en la boca antes de que siquiera soltase uno de sus gritos. Te lo explicaremos todo ahora mismo, pero por favor, guarda silencio. No estás en el lugar más seguro del mundo, como te habrás dado cuenta. Te prometo que somos todos tus aliados. Ella nos miró con ojos temblorosos y luego, con la mano herida, ya vendada por 47, le quitó la mano de la boca y lo dijo con un tono sombrío. Cuesta creerlo, viendo vuestro aspecto. 2 hombres sin afeitar, con un estado de... bueno, parecéis casi vagabundos, estáis sucios, oléis mal y la verdad es que dais bastante miedo. ¿Cómo no me iba a asustar al despertarme? Nosotros nos miramos el uno al otro y nos dimos cuenta qué tan estado de decadencia es en el que estábamos, hasta normalizar el cómo estábamos ahora mismo. Comparándola con nosotros, era una mujer de alta cuna, porque al menos, sí, estaba herida, pero no estaba tan sucia como nosotros. Tened en cuenta que para nosotros el agua es un recurso clave y, bueno, las duchas son peligrosas, como sabéis. Estar cerca del agua mucho tiempo no es lo más seguro del mundo. Ella dijo que solo recuerda haber despertado en la isla. No recuerda el cómo. Solamente vagó por el bosque hasta que se encontró un accidente. Dijo que había fuego por todos lados y de repente figuras salieron de entre los árboles a atacar a esas personas que estaban cerca de ese fuego. Luego todo fue un caos. Eso a ella la asustó y obviamente corrió en dirección contraria. Corrió hasta ya no saber ni dónde estaba. Y en ese momento de cansancio absoluto, simplemente desfalleció, deshidratada, hambrienta y cansada. 47 y yo nos miramos el uno al otro. Ese recuerdo nos era familiar a los dos, así que 47, siendo el veterano de los dos, le explicó con paz, sabiduría y armonía toda la situación lo más racional posible para que su poca cordura no volviese a perderse de nuevo. En un principio, ella era bastante partidaria a escuchar todo lo que decíamos, pero poco a poco vimos cómo la demencia invadía su cuerpo. Poco a poco vimos cómo su semblante se volvía serio y empezaba a mostrar signos de no creer siquiera lo que decía 47. Sin embargo, no pareció tener una intención de desafío hacia nosotros. Dijo, luego de explicarle las reglas, la situación, la isla y las fauces, dijo que no vino sola, que su hijo estaba con ella, que tenía que salir a buscarlo. 47 se puso serio y le dijo que eso era imposible, al menos ahora. Ella casi empieza a levantar el tono hasta que 47 volvió a taparle gentilmente esta vez la boca y puso un dedo índice sobre el labio del mismo. ¿Acaso no te he dicho que el silencio es nuestra mayor arma? Úsalo sabiamente. No somos depredadores aquí. Aquí solo somos presas. Tienes que tener cuidado. Estuvimos esperando bastante tiempo, cerca de 2 semanas. En esos momentos, 121 siempre demostró ser inestable. Preguntaba dónde podría estar su hijo o los lugares donde podría refugiarse. 47, paciente como era, le decía, si seguía vivo, podía estar cerca de cuevas o algún que otro tocón, eso siempre y cuando hubiese sobrevivido. Ella no se iba a dar por vencida tan rápido hasta encontrar una respuesta, ya sean los restos devorados del mismo o el mismo vivo. Como es de entender, todas estas semanas las seguimos con mucha cautela porque las fauces seguían devorando. Sin embargo, había algo fuera de lo común. Ella seguía todas las reglas según 47 nos comentó, siguiendo las primeras reglas con los habitantes habituales y obviamente cuando las fauces estaban despiertas. Sin embargo, poco después de empezar nuestra rutina de nuevo,
de conseguir alimento y agua, vimos que ella se ausentaba brevemente antes de llegar al refugio. Vimos cómo se ausentaba. Ella obviamente nos decía que era para motivos de mujeres. Nosotros, como caballeros que éramos, entendíamos que ella necesitaba cierto espacio. No es lo mismo ser solo dos varones que tener una dama con nosotros. Le dábamos espacio, pero no nos alejábamos demasiado, porque obviamente teníamos que protegernos los unos a los otros. Pero la cosa no termina ahí. Ahora es cuando 121 demostró su verdadera cara. 47 tiene un sueño bastante pesado. Su edad ya ronda los 40-50 años, así que su sueño, obviamente, es bastante más profundo que el mío. 121 intentó salir a escondidas de noche y me di cuenta de que era un patrón que ya lo había ensayado bastante. Concluí que no era la primera vez que lo hacía. Salir de noche era muy peligroso y normalmente lo hacíamos solo 47 o lo hacíamos con los planes desarrollados por 47, siempre siguiendo cada una de sus instrucciones. La seguí de cerca, pero no tanto como para estar en su rango de visión. La seguí hasta una cueva cercana. Me di cuenta que en el suelo había ceniza negra, tierra negra, y salían aún luces de las fauces. Ella parecía como medio hablar con las fauces. Parecía ser que escuchaba las voces que venían de las grietas. Estaba rompiendo una de las reglas. Sin embargo, lo más curioso de todo es que ella estaba siguiendo una voz que le hablaba. Yo sabía que eso seguramente era alguna araña que estaba intentando atraerla, pero no, era mucho peor. Su hijo, o eso creí porque vi un infante, la tenía agarrada de la mano y la estaba conduciendo por un sendero perfecto. Un sendero perfecto que obviamente era obra de las arañas. Esta araña era mucho más inteligente que los demás. Parecía ser que no la conducía a ningún nido, no, la conducía a una cueva. Y en la cueva, justo en la entrada de la misma, parecía ser que había un montón de personas muy mal vestidas, con harapos rotos y sucios, y una enorme araña. Ella, al ver la escena, obviamente quiso liberarse del agarre de su hijo y alejarse, pero el niño obviamente no la quiso dejar, y ella, aún teniendo más fuerza que él, se lo llevó a rastras. Al ver las demás sobras que ella se había dado cuenta del engaño, saltaron sobre ella. Sin embargo, eran débiles y ella se pudo zafar de todos. Sin embargo, la araña no. La araña era muy rápida y la agarró por la espalda. Y me di cuenta de que las arañas no solamente tienen esos brazos parecidos a seres humanos, que están hechos de ese exoesqueleto que los cubre, que en apariencia son muy resistentes y muy fuertes, aun pareciendo que son delgados. Su densidad muscular supongo que es mucho mayor a la del ser humano. Las sobras empezaron a morder a la pobre 121 y la araña no dudó un solo segundo, habiéndola atrapado por la espalda, en morderle la columna vertebral y arrancársela de cuajo. Vi cómo le arrancaba la cabeza y le extraía la columna entera por el cuello, como alguien sacando una lombriz del suelo, dejando borbotones de sangre saliendo de su cuerpo. Esto pasa por no querer escuchar a los demás, y sobre todo, yo me di cuenta que también había roto una de las reglas. Si ella quería salir de noche, tenía que dejarla, era su responsabilidad. ¿Por qué caí en la trampa de salir yo también? Efectivamente estaba cerca del territorio de una araña, los había seguido de noche, y ahora encontrar el camino de vuelta iba a ser bastante complicado. Pero eso no era lo peor. Lo peor es que alguien me había descubierto. Una de las sobras me había visto e intentó golpearme con un palo en la cabeza. Si fuese una persona que tuviese la suficiente fuerza, ahora mismo estaría inconsciente. Pero las sobras son realmente débiles y no pude caer inconsciente.
Solamente me dio un pequeño golpe. Yo le agarré de la cabeza, le tapé la boca y no dejé que me mordiese. Ella intentó zafarse, golpearme. Yo me situé en su espalda y le rompí el cuello. Después de ver cómo todos estaban dando un festín con 121, decidí retirarme cautelosamente del lugar. Ni siquiera me molesté en ocultar a la sobra. Sabía que tenía que darme prisa, no podía tomarme el formalismo de intentar taparlo todo. Volví sobre mis pasos, pasos que ya empezaba a recordar. Este lugar me era bastante conocido, pero nunca de noche. Nunca había entrado en esa cueva y no sabía que había una araña junto a esas sobras. Ahora, incluso más de día, estaba con 1001 ojos. 1001 ojos que me sirvieron, obviamente, para darme cuenta que en el suelo, muy bien escondidos, casi ocultos por la luz de la luna, había plumas negras. Y encima de una rama había una ave negra inmóvil, mirándome fijamente. Sin embargo, con buen paso y con mucho cuidado, casi logré evitar esa trampa de minas que eran las plumas. Sin embargo, el suelo empezó a vibrar y sabía que eso no era buena señal. Me di prisa, casi cometiendo un error debido a mi impaciencia, y me di cuenta de que obviamente delante de mí había un grupo de plumas que no podía evitar. No sabía qué hacer. Los pasos cada vez estaban más cerca. Esta vez escuché que eran pasos, no era solo un retumbar banal. Así que se me ocurrió una idea desesperada. Es cierto que yo no podía tocar las plumas, pero ¿quién dice de que no las podía soplar? Así que tomé mi camisa, me la quité y la usé como un abanico improvisado. Y pareció funcionar. Me abrí un camino entre las plumas. No vi que nada malo pasase a priori, así que continué mi camino, intentando no correr obviamente. Pero mi fortuna obviamente no estaba conmigo. Me di cuenta quién estaba detrás de mí. Era el tercer demonio. Esta vez lo vi yo también, un ser oscuro, con runas, runas oscuras en un lenguaje que no entendí. No era nórdico, sin embargo todo su cuerpo brillaba con un color rojizo debido a ellas, incluidos sus ojos, los decenas de ojos que tenía en su cabeza. Su cabeza era una formación ósea de muchos cráneos juntos. Parecía que ninguno me estaba mirando. Sin embargo, él miraba al suelo. Seguía mis pasos. Tragué saliva pesadamente. Sabía que me estaba persiguiendo, así que tenía que medio correr, darme mucha más prisa. Me di cuenta que no podía conducirlo a la entrada principal. Sin embargo, ya estaba delante de ella. Pero ese no era el problema. El problema es que delante de la entrada había una araña que no había visto. Estaba oliendo la entrada a la trampilla que conducía a nuestro refugio principal y sentía los pasos tan de cerca del ser que podía decirse que estaba a 5 metros detrás de mí. Lo único que evitaba que me viese era dos árboles que tenía detrás de mí. La araña se había fijado en mí y estaba empezando a abrir la boca sonoramente, abriendo sus mandíbulas, siendo 1 metro de ancha, toda su boca extendida. Tenía que pensar rápido, porque no tenía muchas alternativas. ¿Hacía frente a la araña o hacía frente al demonio? Así que decidí jugármela. Fui hacia el demonio. La araña cargó contra mí. Sabía que el demonio estaba a 2 árboles de distancia. Así que la araña, haciendo ruido, sabía que iba a caer de bruces contra el demonio. Justo cuando estaba a un árbol de distancia, cambié de dirección, me fui a la derecha y vi como el demonio se topaba de cara con la araña. Yo continué a otro refugio. No iba a entrar momentáneamente a la entrada principal, eso delataría nuestra posición. Me di cuenta de que el demonio acabó con la araña en cuestión de segundos. Y me di cuenta de que volvía a estar detrás de mí.
Sin embargo, encontré otra trampilla y entré a los túneles que conducían a nuestros refugios. Me dirigí de vuelta al refugio principal en absoluto silencio. Antes de entrar por la puerta, me cercioré de que ya no se escuchaba ningún retumbar. Y luego entré en la habitación. 47 obviamente estaba despierto. Me preguntó en voz baja, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no está 121 aquí? Ya no hay 121. Descansa. Mañana te lo contaré todo. No pude dormir nada en absoluto. Quizás fue el demonio fuera con sus pasos, o quizá fue el hecho de recordar ese sonido carnoso de cuando el demonio arrancó la cabeza a la araña. O puede ser que fuese la imagen de 121 siendo desgarrada, consumida y convertida en carne por las sobras que la devoraron con una ansia insaciable. ¿Eso era acaso lo que me esperaba? Me pasé la noche entera divagando, pensando en qué podría pasar, preguntándome de dónde venía esa suerte que me mantenía con vida. Al final, simplemente me agoté y dejé el tema de lado. El sueño no llegaba, solo los recuerdos, las reglas y el constante zumbido de la oscuridad fuera. Siento como si cada movimiento, cada respiración mía estuviese siendo monitoreada por algo que no llegaba a alcanzar a ver. Era un estado de constante vigilia, como si las fauces mismas se deleitasen con mi miedo. Por suerte o desgracia, no era el único. 47 había dormido muy poco también. Desde que le conté lo que le pasó a 121, su expresión cambió. Sigue siendo el mismo hombre calculador, pero ahora hay algo en su mirada, algo que no logro descifrar. ¿Miedo? ¿Resignación acaso? No lo sé. No lo conozco lo suficiente como para poder leer precisamente sus expresiones. Sin embargo, durante la mañana, antes de empezar nuestra rutina, él rompió el silencio de forma abrupta. ¿Crees que tu vida vale más que la de 121? Dice mientras afila su cuchillo improvisado contra una piedra. Ese cuchillo lo había hecho con un poco de hojalata que encontró en las partes metálicas que encontramos. La pregunta me golpea como un puñetazo. Era una trampa, yo lo sabía. Cualquier respuesta que yo le diese estaría mal. Si digo que sí, soy un egoísta. Si digo que no, entonces, ¿por qué infierno sigo vivo mientras ella no? Decidí hacer la respuesta más segura. No contestar. Tampoco tuve que hacerlo, ya que justo cuando él iba a preguntarme la respuesta, la tierra volvió a empezar a temblar. No era como los temblores ocasionales que ya había sentido cuando llegué. Esto era diferente, más corto, más orgánico. Era como si algo en las profundidades de ese pozo infernal estuviese despertándose. Una respiración profunda que resuena entre los huesos de mi ser. Miré a 47. Su rostro era tenso y veo cómo deja caer el cuchillo de la piedra que estaba en el suelo. Esto parece asustarlo, y si él está asustado, yo debería estarlo más aún. Está despierta. Las fauces. Pero esto no es... Se queda callado, como si estuviese escuchando algo que yo no podía oír. Esto es diferente. Algo cambia. ¿A qué te refieres? No lo sé, 120. Sin embargo, sea lo que sea, no me gusta. Y tú tampoco deberías relajarte.
Por eso no te tienes que preocupar, amigo. No estoy para nada relajado. Como buenas presas que somos, decidimos quedarnos en la guarida. Nos quedamos en nuestro refugio un tiempo para esperar y saber qué es lo que estaba pasando. Era ya cerca del mediodía y nos dimos cuenta de que se escuchaban ecos a lo largo de toda la isla, como resonando por ella. Así que fuera lo que fuese, todo lo que estaba ocurriendo era alrededor de toda la isla. Y eso quería decir que el equilibrio infernal que había aquí podía estar empezando a desmoronarse. Cuando intentamos salir a buscar más agua y provisiones, vimos algo que no debería estar ahí. Una de las grietas que siempre emitía esa luz infernal normalmente estaba en un lugar concreto. Sin embargo, esta estaba en mitad del bosque y se estaba moviendo. No como un temblor, no. La grieta misma parecía desplazarse lentamente como un gusano, cerrándose y abriéndose mientras ella se arrastraba entre los árboles. Esto no es para nada normal, me murmura 47 mientras se inclina con su cuerpo agachado, tratando de estudiar atentamente el fenómeno. Estas grietas nunca, pero que nunca se movían, siempre estaban fijas. ¿Y eso qué significa? No lo sé, pero puedo concluir lo que pasa. Significa que las reglas están fallando, y si las reglas fallan, estamos jodidos. Intentamos alejarnos de esa grieta lo más rápido posible, pero mientras lo hacíamos, empiezan a aparecer otros signos de que el territorio estaba cambiando. Primero escuchamos los susurros de las arañas, pero no estaban cerca de sus nidos habituales, ni tampoco de sus senderos perfectos. Ahora estaban por esta parte del bosque, algo que 47 asegura que nunca vio antes. Los depredadores siempre se respetaban los territorios. Lo peor vino cuando llegamos al río, donde solíamos recolectar agua. Los devoradores de agua, esos seres reptilianos que normalmente se quedan cerca de los cuerpos de agua, ahora estaban arrastrándose fuera del río, dejando rastros de fango y sangre a su paso. Es un espectáculo grotesco y desagradable. Uno de ellos está destripado por algo que no puedo identificar, pero parecía haber sido una criatura terrestre. 47 me empuja hacia atrás antes de que yo hiciera un solo ruido. «Esto está mal, todo está mal», maldecía 47 mientras apretaba la mandíbula y apretaba también el agarre en mi brazo. Empezamos a ver qué es lo que era la criatura que estaba devorando al ser reptiliano. Era como una especie de caballo, bueno, si se pudiese llamar así. No tenía patas delanteras, tenía 4 vanos, no tenía la cabeza típica de un caballo, era más bien la mezcla entre un ser reptiliano y algo que amorfamente se parecía a un caballo. Sin embargo, en vez de tener piel sobre su cabeza, era puro hueso y sus ojos eran blancos como la leche. El cuerpo del caballo, sin contar el cráneo que era su cara, era enteramente negro y parecía deleitarse con la carne de ese ser. Sin embargo, justo cuando creímos que lo habíamos mirado durante bastante tiempo, el ser dejó de comer y miró en nuestra dirección. Maldijimos. Esperábamos que no nos hubiese escuchado, pero por suerte para nosotros, el ser volvió a reanudar su comida. Había estado muy cerca esa llamada con la muerte. Casi nos toca. Estábamos volviendo ya a los túneles. Sin embargo, íbamos a un paso excesivamente lento. Era comprensible. Estábamos asustados. Sin embargo, el ruido que había en la selva era más rápido, más errático.
Las criaturas que aparecían delante de nosotros eran algunas que no conocíamos. Algunos eran simples y otros complejos. Me refiero a simples porque eran aves, reptiles y cualquier otro animal normal en una selva. Sin embargo, otros eran extraños. Pequeñas arañas con cabeza humana, pequeños ciervos con cabeza de león, o cosas amorfas como aves que tenían la cabeza de una avispa. Todo era extraño. Sin embargo, no nos dejamos distraer por estas anomalías y 47 me puso la mano en el pecho otra vez mientras él iba por delante para que yo me detuviese. Era cierto, había un sonido, pese a toda esta amalgama deforme que estaba a nuestro alrededor, que era extraño. Un sonido que nos indicaba que había un depredador. Era un siseo, casi un murmullo, y estaba entre los árboles. ¿Qué es eso?, le pregunté susurrando a 47. Él no responde. Me acerqué un poco por el costado izquierdo para verle el rostro, ver alguna respuesta. La respuesta estaba clara. Su rostro estaba blanco como el papel, y eso me podía aterrar más que cualquier monstruo ahí fuera. El miedo del hombre más veterano de esta isla es sinónimo de peligro. Le iba a preguntar qué es lo que estaba pasando, pero a mis labios le dio tiempo solo de empezar a abrirse. No llegué ni siquiera a emitir un sonido. Y entonces lo vi. Una pequeña figura, humanoide, sin embargo no humana. Caminaba de forma extraña, como si sus articulaciones estuviesen al revés. Su piel era grisácea, casi translúcida, y sus ojos eran grandes y brillaban con un tenue color amarillo. 47. Eso no es una araña, ¿verdad?, le dije en susurro. No, muchacho, eso es algo mucho peor. La criatura se detuvo y giró la cabeza hacia nosotros, como si hubiese escuchado algo, pero no hay forma de que nos haya visto. ¿O acaso sí? Parecía estudiar el aire, como oliéndolo, antes de emitir un sonido que me hizo helar la sangre. Una risa suave, burlona, como la de un niño. 47 me agarra el brazo y me susurra al oído. Si no quieres que nos mate, no hagas un solo ruido. Estábamos congelados. La criatura se acercó un poco más y vi que su piel vibraba, como si algo se moviese debajo de ella. Entonces hace algo que no me esperaba en absoluto. Habló. Su voz obviamente no era humana, y su imitación, podíamos decirlo que era tosco. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Estoy perdido. 47 no dijo una sola palabra, solo me miró a los ojos. Entendí el mensaje. Es una trampa. Si hablaba, estábamos muertos. La criatura siguió emitiendo esas palabras en bucle, cada vez más cerca, hasta que finalmente desapareció en la oscuridad. No pudimos aún así relajarnos. Lo que sea que era, no estaba solo. Oímos más risas, más voces, y 47 decidió que es demasiado arriesgado quedarnos fuera. Volvimos a los túneles, aunque ahora nuestros túneles ya no eran seguros. Y lo descubrimos en muy poco tiempo. Esa noche, mientras estábamos en el refugio, finalmente le pregunté a 47 algo que me estaba carcomiendo por dentro. Sé que sabes mucho más de lo que me has dicho. Es obvio, ¿verdad? Sabes más de lo que dices sobre las fauces, la isla
¿Qué es lo que no me estás contando, 47? Él suspira y por primera vez realmente parece cansado. No respondió de inmediato, pero finalmente rompió el silencio. Intenté escapar una vez, ¿sabes? Hace ya años. No me acuerdo hace cuántos, pero sé que bastantes. Creí que podía. Todo estaba calculado. Creí que si seguía las reglas, si las entendía lo suficiente, podría encontrar un patrón que seguir. Pero las fauces no juegan limpio. Siempre cambian las reglas, obviamente a su favor. Se detuvo un instante para recobrar el aliento y me miró fijamente, con un aire triste. Lo que viste hoy, esas grietas moviéndose, las criaturas saliendo de su territorio, significa que alguien rompió algo del patrón, y eso es malo, muy malo para todos. 47 iba a seguir hablando. Sin embargo, un temblor sacudió de nuevo la tierra, y este era mucho más fuerte. Algo estaba viniendo, algo peor a lo que nos habíamos enfrentado antes. En la cueva empezó a surgir goteos de un líquido negro, y poco a poco vimos que iban formándose, de manera lógica, pareciendo un pequeño rostro que estaba empezando a surgir. El líquido negro, parecido al petróleo, emitía un olor realmente desagradable y un instinto en mí me hizo correr. El líquido negro no dejaba de resonar, gota a gota, y cada vez ese ser tomaba más apariencia. 47 se puso de pie, tomó el cuchillo y con un tono seco me dijo: toma lo máximo que puedas y vámonos de aquí. Tomamos pellejos de agua y algunas provisiones con nosotros y salimos corriendo de nuestro refugio. El aire se sentía más pesado, más denso, como si la propia cueva estuviese intentando respirar. Era un hedor metálico, sulfuroso, y nos estaba llenando los pulmones, haciéndonos toser y obviamente haciendo casi imposible mantener un ruido bajo en ese lugar. No queríamos que eso que estaba en las paredes descubriese dónde estábamos, pero parecía ser que el líquido negro comenzaba a concentrarse solo en un punto, encima de nosotros. Se compactó y tomó forma. Sin embargo, al principio era una masa amorfa, como un tumor que crecía y palpitaba, pero pronto se convirtió en algo reconocible, como dije antes, un rostro, o al menos que algo que se intentaba parecer a uno. La cara era incompleta, irregular, con ojos hundidos y con una boca que parecía demasiado grande en proporción a su cabeza. Es como si alguien hubiese intentado modelar una cara, pero hubiese fallado a propósito. Entonces el rostro se inclinó hacia nosotros, lentamente, como si estuviese analizando cada uno de nuestros movimientos. Y finalmente lo oímos: ayuda, estoy perdido. La voz era apenas un susurro, pero tenía un eco extraño que se quedaba suspendido en el aire. No tenía emoción, no tenía tono, era plano, como si alguien estuviese reproduciendo un audio defectuoso. Pero hay algo profundamente erróneo en ella. Es la misma voz que escuchamos en la selva. Sin embargo, ahora estaba aquí, frente a nosotros. Este no es alguien perdido, susurra 47, mientras levantaba el cuchillo en alto y su respiración se aceleraba. El rostro negro intenta sonreír, pero lo hace de manera antinatural, como si no entendiese del todo cómo funcionan las expresiones humanas. Su boca comenzó a abrirse más
y un sonido bajo, similar a un goteo, emana de su garganta. Es como si estuviese a punto de vomitar. 47 me gritó que me apartase y me empuja alejándome del lugar. De repente el líquido comienza a gotear más rápido, formando hilos negros que caen del techo. Y no es solo eso, pequeñas extremidades empiezan a emerger de la sustancia. Dedos, brazos, piernas. La cosa se estaba construyendo a sí misma, moldeándose en algo humanoide, pero incluso mientras intentaba formar algo reconocible, su piel era líquida y se movía fluyendo como nunca antes. No era del todo sólido. Su rostro inacabado se gira hacia mí, y lo que parecen ser ojos vacíos y oscuros se clavan en los míos. «¡Corre, 120, corre!», me dice 47, pero yo no me podía mover. Estaba congelado, mis piernas no respondían, mi mente estaba bloqueada. No sabía si era el miedo o esa cosa me estaba influyendo en mi voluntad para no poder moverme. Entonces emitió un grito. El sonido era un sonido realmente agudo, parecidos a los de un murciélago. Hizo vibrar toda la cueva, como si viniese desde las entrañas mismas de la isla. Era agudo y profundo a la vez, un eco que no solo resuena en el oído, sino que lo siento en mis propios huesos, hasta en mi propio cráneo. Quería taparme los oídos, sin embargo, mis brazos no respondieron, aunque también sabía sinceramente que no iba a servir de mucho. Pude ver a 47 moverse al borde de mi visión. Él no estaba paralizado. Era el único que parecía mantener el control, aunque sea por un poco. Se balanceó hacia mí de manera temblorosa y me agarró del brazo con mucha fuerza. «¡Despierta, maldita sea! ¡Muévete!», me grita frustrado. El contacto rompió el trance en el que estaba y mi cuerpo finalmente responde. Corrimos hacia la entrada de la cueva, mientras la figura negra se retorcía y sus extremidades líquidas se alargaban hacia nosotros, como si intentasen atraparnos. Pude escuchar el sonido viscoso de su cuerpo moviéndose por las paredes, como si la propia cueva estuviese de su lado. 47 corría delante de mí, sosteniendo una lámpara de aceite que había podido recuperar y alumbraba lo suficiente para no tropezarnos con las raíces que sobresalían del techo y también del suelo. Detrás de nosotros el grito de la cosa no se detenía. Era un sonido constante, desgarrador, que parecía llamar a algo más grande aún, algo más peligroso. Por un instante, mientras corríamos, iba a mirar atrás y 47, que estaba delante, se percató. Me gritó que parase, que continuase corriendo, y yo le obedecí. No pude evitarlo. Sin embargo, cuando él no se dio cuenta, giré levemente la cabeza y lo vi. La criatura ya no estaba sola. El líquido negro se ha extendido por las paredes y más formas humanoides están emergiendo de la misma. Todos tienen la misma cara incompleta, la misma mirada vacía, y todos están viniendo hacia nosotros. Corrimos sin detenernos, esquivando raíces y saltando grietas que parecían abrirse a medida que avanzábamos. El aire estaba lleno de polvo, cenizas, y obviamente dificultaba nuestra respiración. Siento que mi cuerpo no puede más, pero 47 seguía tirando de mí. Cuando veía que me paraba, me tomaba del brazo, y eso hacía que su velocidad disminuyese, pero yo lo agradecía. «Escúchame, no podemos llevarlo al resto de refugios, así que más vale que sigas corriendo», gritaba 47 mientras estábamos intentando escaparnos de ellos. «¿Entonces a dónde vamos?», le pregunté, mientras seguía intentando mantenerme de pie. 47 no respondió. Su mirada estaba fija en el túnel frente a nosotros, como si buscara algo, y finalmente vi una bifurcación. Toma el camino de la derecha. Yo le sigo, aunque mi cuerpo estaba al borde ya del colapso.
El túnel se estrechó y las paredes estaban cubiertas de raíces que arañaban mis brazos mientras corría. Pude escuchar el sonido de las criaturas detrás de nosotros, cada vez más cerca. Sus pasos ya no eran normales, era como si sus cuerpos estuviesen golpeando el suelo con cada movimiento, desprendiéndose y volviéndose a unir de nuevo. De repente siento algo frío y viscoso agarrándome el tobillo. Tenía una fuerza descomunal. Era una mano negra, hecha del mismo líquido que la criatura. Miré hacia atrás y caí al suelo con un golpe seco, sacándome todo el aire de los pulmones. Grité pateando con todas mis fuerzas, pero no logré soltarme. ¡47! Grité con una voz llena de pánico, y 47 se dio la vuelta. Su rostro se transformó en pura determinación. Se lanzó hacia mí y clavó su cuchilla en la mano negra. La sustancia chisporroteó como si estuviese quemándose, y el agarre se aflojó lo suficiente para que pueda liberarme. 47 me levantó del suelo y seguimos corriendo. Finalmente llegamos a una cámara mucho más amplia, más grande. Cualquier otra cosa que haya visto antes era pequeño en comparación. Sin embargo, estaba completamente vacía, salvo por una grieta en el centro del suelo. Emitía una luz roja, una luz que me recordaba las fauces, pulsante, igual que un latido. También emitía un calor sofocante y el aire parecía temblar a su alrededor. Esto no debería estar aquí, murmuró 47, mirando la grieta con horror. Antes de que pudiese responder, las criaturas negras comenzaron a brotar en la entrada de la cámara. Sus cuerpos se retorcían y deformaban mientras entraban paso a paso hacia nosotros. Esta vez no hay tiempo para pensar. 47 se gira hacia mí y me agarra de los hombros. No hay más opción, 120. ¡Salta! Salta por la grieta. Esta cámara no conduce a ningún lado. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Pero qué hay abajo? No lo sé. No creo que importe tampoco. Prefiero arriesgarme a las fauces que ser devorado por estas cosas. Las criaturas se retorcían poco a poco hacia nosotros, mientras los gritos llenaban la cámara. No lo pensé más. Corrí hacia el borde y salté. Mientras caía, miré hacia atrás. Sentía como el calor de la grieta estaba envolviéndome. No sabía qué había ahí abajo. No sabía qué podía pasar. Sabía que no iba a poder salir jamás. Las últimas imágenes que recuerdo antes de perder la conciencia era ver a 47 siendo atacado mientras caía por esas criaturas y él clavándole el cuchillo a las criaturas, deshaciéndolas en el aire. Luego todo se volvió borroso. Espero que te haya gustado la historia de esta noche. No te preocupes, la serie no va a terminar aquí. Como estás suponiendo, habrá una siguiente temporada. Pero vamos a decir las cosas claras. Queréis que vuelva el cazador, y volverá el cazador. Esta serie la continuaremos una vez que haya avanzado un poco con el cazador, y mientras el cazador se esté emitiendo. También subiré una nueva serie. Se llama La Torre A9. Cortesía del compañero y suscriptor del canal, Fritz. Si te ha gustado esta historia, no dudes en dejar un like, un comentario y si es posible compartir. Y si estás escuchando esta historia sin que estés suscrito, te invito a suscribirte. Hay muchos relatos que estoy seguro que te van a encantar. Os ha narrado Raúl y espero que tengáis muy buenas noches.